Hola, ¿qué tal, profesores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy el profesor Raúl de Anda Vadillo. Soy profesor de asignatura B, abogado soy de profesión abogado, y estoy adscrito a la Escuela Preparatoria Regional de Matitán. Y pues prácticamente hoy les voy a platicar cuál fue mi experiencia positiva y cuál fue mi experiencia negativa. Por lo que voy a comenzar primero con la experiencia positiva. El semestre pasado impartí la unidad de aprendizaje de geografía y cuidado del entorno a los chicos de quinto B. Entonces, nosotros vimos un tema muy importante. El tema se llamaba lo que sucede. Bueno, pues prácticamente hablamos al respecto de las actividades económicas y cómo funcionan esas actividades económicas. Entonces, antes de iniciar la clase, pues siempre como costumbro, ingreso al salón, doy una pequeña bienvenida a cada uno de los chicos, eh, les pregunto cómo fue su día anterior o cómo les ha ido, etcétera. Y pues esto lo hago con la finalidad de romper un poquito el hielo, bajar más su nivel, pero obviamente siempre con un límite, tanto como docente como alumno, pero esto lo hago con la finalidad de que los chicos se sientan en confianza. ¿Por qué lo hago con esta finalidad? Por si ellos no entienden el tema, sienten alguna duda, sienten alguna pregunta al respecto del tema, pues obviamente saquen, o sea, se quiten de esa desconfianza y prácticamente eh, se abran, no simplemente con sus compañeros, sino que también conmigo, para obviamente no se quede con esas dudas con las cuales se queda del tema. Entonces lo hago con esa finalidad. Y la verdad, de manera personal, sí me ha favorecido, en el sentido de que pues obviamente no trato de ser como lo tradicional, ser un maestro que simplemente tienes que ser estricto, entre otras cosas, sino que pues obviamente también yo creo que es muy necesario que nosotros nos bajemos un poquito al nivel de los chicos para que los chicos pues obviamente tengan esa interacción con nosotros, no simplemente como profesor, sino que también como amigo, en el sentido de, creo que sería una herramienta muy importante con la cual nosotros pues, obviamente nos podemos acercar un poquito más a la vida personal del chico y saber el por qué trabaja, el por qué no trabaja, o el por qué viene triste, o el por qué viene alegre, etcétera. Entonces voy a iniciar con una experiencia positiva. Nosotros iniciamos con esta actividad que se llamaban las actividades económicas, en la cual pues obviamente inicié con una serie de preguntas con una serie de preguntas detonadoras acerca de los conocimientos previos que ellos traen al respecto de las actividades económicas. Entonces fui preguntándoles a cada uno de ellos al respecto de lo que entendían o qué se les venía a la mente cuando yo les pregunto qué son las actividades económicas. Entonces unos chicos me comentaron que una actividad económica es una empresa, que una actividad económica es la familia, otros me comentaron que la actividad económica es el gobierno, una parcela, la tiendita de con Don Juan, etcétera. Yo les dejé que ellos obviamente me dieran sus puntos de vista, sus propias ideas, sus conocimientos previos. ¿Para qué? Pues obviamente yo para iniciar con el desarrollo de mi clase. Entonces, en el transcurso del desarrollo de mi clase, pues hablamos al respecto, les di a conocer cuáles son las actividades económicas que están a nuestro alrededor y por las cuales, pues obviamente, nosotros satisfacemos nuestras necesidades básicas. Entonces, les di una pequeña explicación de lo que son las actividades primarias, cómo funcionan, algunos ejemplos, igual de las actividades secundarias, cuál es su función, y también les mencioné algunos ejemplos. Y posteriormente también hablé al respecto de las actividades secundarias, cómo funcionan y algunos ejemplos. Entonces, al finalizar, pues obviamente comentamos que las actividades económicas son muy importantes dentro de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque pues con ellas nosotros nos favorecemos, nos beneficiamos, pero también adquirimos satisfacer nuestras propias necesidades básicas, desde un alimento, desde un medicamento, desde un automóvil, etcétera. Entonces, todo lo que nos rodea son actividades
económicas, que también nosotros como seres humanos también somos parte de esos agentes económicos, porque también contribuimos. Entonces, la actividad consistía en que los chicos tendrían que elegir un producto que se produjera en su localidad, ya sea el tequila, ya sea el pan, tejuinos, etcétera. Entonces yo lo dejé a su libre albedrío de que ellos escogieran su propio producto y antes, bueno, no, después de que escogieron su producto, yo les dicté una serie de preguntas con las cuales pues obviamente ellos iban a realizar un cómics. Las preguntas pues obviamente las preguntas eran eh, con qué se elabora ese producto, si es originario o no es originario de nuestra región, quién lo elaboró, quién lo inventó, etcétera. Fueron una serie de preguntas. Entonces, al momento de meterse, al momento de trabajar ellos, eh, cuando yo comencé a recibir sus actividades de cada uno de ellos, me sorprendieron bastante. ¿Por qué me sorprendieron bastante? Porque tienen una creatividad para realizar cómics, tienen una inteligencia eh, que la verdad me sorprendieron a la hora de realizar sus cómics. Sus cómics era la finalidad de que ellos me pusieran cuáles eran desde qué momento comenzaba la producción de ese producto. Por ejemplo, si un chico me habló del tequila, pues el chico me tenía que decir eh, cómo inicia el proceso del tequila, o sea, sembrar una semilla en el campo, rociarla, limpiarla, adoptarle vitaminas, etcétera, hasta el proceso en el cual pues obviamente nosotros ya llegamos a consumirlo. Entonces, todos, no hubo ningún chico que no realizara la actividad con creatividad, unos con un 50%, pero otros de verdad que sí le pusieron todo el empeño en realizar esta actividad, que para mí fue muy importante, me sentí muy bonito, muy emocionado. ¿Por qué? Porque no creía que los chicos fueran tan creativos como para realizar sus cómics. O sea, al momento de que me dijeron ellos, maestro, pero tenemos que realizar un cómics, dije, exactamente. Su actividad es que realicen un cómics con relevancia al producto que ustedes escogieron, desde qué materias primas se utilizan hasta que llegue al consumidor. Entonces, cuando terminamos la actividad, revisé cada uno de sus productos, me fascinaron, como lo vuelvo a reiterar, y la verdad, a los chicos les dije, me sorprendieron. Me siento muy contento, me siento muy feliz que cada uno de ustedes contribuyó a realizar su actividad. Fueron totalmente muy creativos, me sorprendieron, ¿cierto? Yo sí les comenté que cada uno de ellos pues, tenía su propia ideología en realizar su trabajo, tuvo su propia creatividad y eso fue lo que me fascinó, eso fue lo que me emocionó. Los chicos al momento de que terminamos la clase, cuando la cerramos, pues sí, les hice otra serie de preguntas detonadoras y hicieron una pequeña diferencia acerca de lo que me contestaron al principio de que iniciamos la clase y con lo que ellos pues obviamente eh, aprendieron del tema. El propósito de esta actividad era de que ellos identificaran cuáles eran sus actividades económicas y cómo funcionaban. Que la verdad en el cómics se vio reflejado que se cumplió ese propósito, ese aprendizaje esperado que se pretendía de esta actividad. Los chicos se sintieron tan emocionados. ¿Por qué? Porque los felicité a cada uno de ellos y de manera grupal. Se sintieron ellos tan felices porque sí me comentaron, profesor, usted es uno de los pocos profesores que nos motiva y nos da esa motivación para que nosotros sigamos echándole ganas a la escuela. Entonces yo les dije, yo sí les comenté a los chicos que esa era mi tarea, era de que ustedes se alimentaran, de que ustedes tuvieran esa sed de aprender, de adquirir más conocimiento, no simplemente los que tienen,
sino que adquirir más. Nosotros, como seres humanos, yo les comenté que nosotros no somos una memoria en la cual todo lo que nos enseñan, pues prácticamente lo guardamos en una memoria y todo nos queda grabado, sino que yo les comenté que nosotros debemos de aprender todo lo que está en nuestro alcance para crecer como seres humanos, para crecer como persona. Y ese conocimiento, pues prácticamente también compartirlo hacia las personas que nos rodean. Y esto, pues yo sí les comenté que esto nos hace a nosotros crecer, como lo vuelvo a reiterar, de manera personal. Y en algún futuro, cuando llegamos en este caso, que los chicos llegaran a estudiar una carrera profesional, pues obviamente eso lo va a enriquecer más, va a enriquecer más sus conocimientos, más sus habilidades. Y esto, pues obviamente les va a favorecer en su vida cotidiana. Por otro lado, en mi experiencia negativa, aquí, pues prácticamente nosotros íbamos a hablar al respecto de lo que es, bueno, pues estaba en la clase de análisis económico. Igual como todas las clases, siempre inicio con una pequeña bienvenida, con preguntas detonadoras acerca de los conocimientos previos que ellos tienen acerca del tema. En este caso nosotros hablamos, en la materia de análisis económico, hablamos de cómo voy al mercado, así se llamaba la actividad. En esta actividad, pues obviamente era, el propósito era explicar a los alumnos cómo está estructurado un mercado y cuáles son sus principales formas y qué era la teoría qué era la teoría de la utilidad y qué era la teoría marginal. Entonces, pues prácticamente iniciamos con una serie de preguntas al respecto de qué era un mercado, qué tenían ellos de conocimiento previo al respecto del mercado. Muchos me comentaron que un mercado pues es el tianguis, es el mercado que conocemos en el Arenal, o en Amatitán, o en Santa Cruz, etcétera. Más sin embargo, una chica de ellas sí me comentó, me dijo, no, maestro, un mercado, pues obviamente no es simplemente un mercado, un lugar físico, sino que también el mercado, pues obviamente hoy lo vemos de manera virtual, por medio de las plataformas, etcétera. Y es verdad, eso me gustó mucho, ¿por qué? Porque, pues, ya traen un poquito de idea al respecto de lo que es un mercado, pero pues obviamente con el apoyo de esa chica, pues obviamente se reforzó el conocimiento previo que ellos traían. Y pues prácticamente es cierto. O sea, un mercado no simplemente es un espacio físico en el cual se encuentran un grupo de personas promoviendo eh, bienes y servicios, etcétera, sino que también ese mercado nosotros lo podemos encontrar en las plataformas. En este caso, cuando estamos inmersos en el Facebook, pues obviamente aparecen que ventas, que paquetes de vacaciones, turísticos, etcétera. Entonces, al momento de que yo les expliqué al respecto de lo que son los mercados, cuáles son sus principales formas, cuáles son sus principales funciones, porque hablábamos de una serie de mercados, mercados locales, mercados nacionales, mercados internacionales, etcétera. Entonces, en el desarrollo de la actividad, pues obviamente se fue explicando cada uno de ellos, los tipos de mercados que existen, etcétera. Cuando llegamos a la parte de explicarles qué es la utilidad total y qué es la utilidad marginal, pues obviamente se explicó que la utilidad total es la satisfacción que un individuo siente al consumir cierta cantidad de uno o de diversos productos. Entonces, primero expliqué esta parte, posteriormente tuvimos que realizar una pequeña tablita. Esta pequeña tablita pues obviamente era con la finalidad de comprender qué es la utilidad total. Yo les puse un ejemplo, les mencioné, supongamos que el profesor Raúl de Anda pues tiene mucha hambre, llega a una taquería, se come el primer taco pues prácticamente no satisface el hambre que trae, pero pues obviamente sí le calma un poquito el hambre. El profesor Raúl come el segundo taco y por lo tanto
le calma un poquito más el hambre que él traía. Come el tercer taco, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y el profesor pues prácticamente ya se siente satisfecho en el séptimo taco que consumió. ¿Por qué? Porque pues solamente ya le quitó esa necesidad que él tenía. ¿Cuál era? Pues solamente que tenía bastante hambre. Entonces nosotros hicimos una pequeña tablita en la cual en una columna teníamos que poner la cantidad de tacos que el profesor Raúl consumió, y en la segunda teníamos que poner cuál es la utilidad total que nosotros le vamos a dar a esa satisfacción. Entonces yo les comentaba a los chicos que nosotros debíamos de empezar desde cero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la tablita. Y aquí yo les hice mencionar que la utilidad total que nosotros le demos al primer taco es la utilidad marginal que va a tener esa satisfacción. Entonces, primero comenzamos a ver, vamos a darle una utilidad total al primer taco de 10, al segundo taco de 20, al tercer taco de 29, al cuarto taco de 37, etcétera. Vamos a dejarla hasta ahí. Entonces, posteriormente yo les expliqué un poquito al respecto de lo que es la utilidad marginal, porque nosotros ya teníamos que la satisfacción que presentó el profesor Raúl, que tenía bastante hambre, pues obviamente esa necesidad la satisfació con 7 tacos. Más sin embargo, nosotros le dimos a cada taco pues una utilidad total conforme a la satisfacción que él le iba quitando o le iba calmando esa hambre. Cuando llegamos a lo que es la utilidad marginal, yo les expliqué que la utilidad marginal consiste en que la utilidad total será la satisfacción obtenida por toda la cantidad consumida. En este caso, yo les comentaba a los chicos que pues prácticamente la utilidad marginal es, yo lo manejé con una fórmula que viene siendo utilidad marginal es igual a utilidad total sobre la cantidad. Entonces yo les expliqué a los chicos que si yo en el primer taco tuve una necesidad, una satisfacción de 10%, obviamente esa utilidad va a ser igual que la utilidad marginal. Por lo tanto, en el segundo taco mi utilidad total fue de un 20%. ¿Por qué? Porque ya iba cambiando, ya iba aumentando esa calma, ¿cómo les podría decir? Esa, esa necesidad de calmar mi hambre. Entonces, por lo tanto, aumentó un 10%, que en este caso, en el segundo taco a mí me satisfació el 20%. Por lo tanto, la utilidad marginal iba a ser lo que aumentó del primer al segundo taco, que por lo tanto fue el 10%. Al consumir el tercer taco, pues obviamente al comer el tercer taco tuve una satisfacción del 29. ¿Por qué? Porque ya iba calmando ya iba calmando mi hambre poco a poquito. En el cuarto taco igual, tuve una satisfacción de 17, en el quinto una de 15, en el sexto una de 5 y por último 0. Llego a 0, ¿por qué? Porque ya satisfacé mi necesidad. ¿Cuál era mi necesidad? Como lo vuelvo a reiterar, el hambre que traía. Entonces, la utilidad marginal, yo les comenté a los chicos que eso es que la utilidad marginal es la cantidad de la satisfacción que fue aumentando de la utilidad al respecto de la cantidad y de la utilidad total que yo obtuve por cada uno de los tacos. Entonces, por lo tanto, la utilidad total y la utilidad marginal era prácticamente lo mismo. En el segundo taco aumentó un 10%. ¿Por qué un 10%? Porque mi satisfacción en la utilidad total fue de un 20%, por lo tanto aumentó un 10%. En el tercer taco, pues obviamente aumentó un 29% y así sucesivamente. Por lo tanto, al finalizar la actividad, pues prácticamente después de todos los tacos que consumió el profesor, llegamos a la conclusión que su utilidad total fue de 57%, supongamos, y la utilidad marginal, pues prácticamente fue lo mismo.
Entonces, al finalizar, pues tuvimos que realizar unas gráficas al respecto de lo que es la utilidad total y lo que es la utilidad marginal. Yo les comentaba a los chicos que cuando es la utilidad total, pues prácticamente va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque va calmando poco a poco mi hambre. Y la utilidad marginal, pues obviamente va disminuyendo. ¿Por qué? Porque prácticamente mi hambre va a mi sed de, perdón, sí, prácticamente va calmando poco a poco mi hambre, que en este caso, pues obviamente va a ir disminuyendo. Por lo tanto, al finalizar la clase, yo les comenté a los chicos dudas, preguntas, etcétera. Los chicos, pues prácticamente estuvieron muy participativos, los vi muy atentos. A varios chicos los pasé el pizarrón para saber si habían entendido al respecto de lo que fue la utilidad total, lo que es la utilidad marginal, etcétera. Del 100%, pues prácticamente la mitad, de los que pasé al pizarrón, sí lo entendieron. Entonces, para finalizar la actividad, yo les dicté un ejemplo, el cual ellos tenían que realizarme. Al momento de realizarlo, pues los chicos era de manera individual, no era de manera grupal ni de manera en pares, era de manera individual. Al momento de que realizaron la actividad los chicos, pues prácticamente surgieron bastantes dudas. Inclusive no tuvieron la confianza de decirme, oiga maestro, tengo esta duda. ¿Por qué? Porque todos ya habían dicho que no tenían dudas, que no tenían preguntas, que todo les había quedado bien claro. Entonces, cuando terminaron las actividades, de uno por uno fue pasando a mi lugar, a unos sí comprendieron la actividad, eh, sí me resolvieron tanto como la tablita como la gráfica al 100%, pero la mayoría del salón prácticamente revisé las actividades y prácticamente estaban copiadas, todas, o sea, todos estaban copiados. Entonces eso sí, a mí sí me causó así como, no molestia, no enojo, sino que sí como decepción. ¿Por qué? Porque así como lo comentaba desde un principio, yo siempre trato de darles la confianza a los chicos para que los chicos se sientan seguros con los conocimientos que ellos tienen y se sientan seguros con su profesor, de que el profesor pues obviamente va a aclarar todas sus dudas. Si tienen ellos una duda, yo siempre les he dicho que yo estoy para ellos. Y si no entendieron, les vuelvo a repetir por segunda vez, por tercera vez, hasta que lo comprendan. Ahí sí me sentí un poco yo decepcionado con la mayoría de los chicos, porque el último, uno de ellos me dijo, no, maestro, pues es que, pues la verdad sí copiamos, pero pues ni modo, pues es que nos hicimos bolas, etcétera. Entonces yo les comenté, dije, es que no es la situación, o sea, si yo estoy aquí es para explicarles, para aclararles sus dudas. Si no entienden una vez, lo vuelvo a repetir dos, tres, cuatro veces hasta que lo comprendan. Entonces, esa fue mi mala experiencia, pues, mi experiencia negativa, en el sentido de que ellos no se sintieron con esa confianza de acercarse o de por lo menos levantar la manita y decir, mamá, esto no comprendí, no entendí, ¿me puede explicar nuevamente? A lo mejor no nomás era su duda de ella, a lo mejor era la duda de los demás. Pero bueno, al final de todo les volví a explicar a cada uno de ellos de manera general. Y pues al último, pues sí, la mayoría, ahora sí ya casi casi el 100% de los chicos sí comprendió la actividad. Y pues prácticamente eso fue mi experiencia negativa, eso fue mi experiencia positiva. Entonces espero que les haya gustado esta pequeña experiencia, esas pequeñas experiencias, y pues espero sus retroalimentaciones, perdón. De antemano, muchas gracias por dar atención a este pequeño video y les agradezco de antemano. Muchas gracias.